Y la patria, se abre la sesión y vamos a dar lectura a la cuenta. Saludamos también a los invitados que tenemos en la comisión. Gracias, señor presidente. Corresponde informar a la comisión sobre los siguientes asuntos. En primer lugar, excusa del ministro de Economía, Fomento y Turismo, el señor Álvaro García, de asistir a la sesión de hoy por tener compromisos en su agenda que debe atender. También hay una carta de la señora Catalina Birkner, jefe de gabinete del fiscal nacional del Ministerio Público, respondiendo a un oficio enviado por esta comisión. Luego hay un oficio del director nacional del Servicio Agrícola y Ganadero en relación a la glosa presupuestaria que indica de la Subsecretaría de Agricultura del segundo semestre. Y finalmente hay solicitudes de audiencia. En primer lugar, respecto del proyecto que regula el desarrollo de plataformas de puesta en línea del señor Sebastián Errázuriz, director ejecutivo de Red Preventiva. Y respecto del proyecto de ley en tabla, el que modifica la ley sobre protección de los derechos de los consumidores para prohibir llamadas telefónicas publicitarias de proveedores sin consentimiento del consumidor, de las siguientes instituciones. Primero, Coopera, que es Cooperativa de Ahorro y Créditos Sociales, de su presidente, el señor Alex Figueroa. También de CNC, Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo, de parte de su presidente, el señor José Pacomio. Y finalmente, de la presidenta del Sindicato de Telecomunicaciones, Cincotel, la señora Carmen del Pilar Miranda. Todas estas solicitudes, presidente, si le parece, se sumarían a las que tenemos pendientes en el mismo sentido. ¿Me presta el papelito para echar una miradita? Sí. Ya, perfecto. Bueno, vamos a partir saludando a los invitados que tenemos, ¿ya? En forma... saludo a los invitados, ¿ya? En forma presencial a la Asociación de Bancos, ABIF, al presidente, señor José Manuel Mena, al gerente general, señor Luis Opaso, y al fiscal, señor Juan Esteban Laval. ¿Ya? También vamos a saludar a la Asociación del Retail Financiero. Está el presidente, señor Claudio Ortiz, y el secretario general, señor Alejandro Arregada. ¿Ya? Y vamos a tener por vía Zoom a la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, ACTI, al director y presidente de la mesa legal de ACTI, señor Claudio Magliona. ¿Ya? También tenemos como invitada a la presidenta de la implementación, de la Comisión Asesora Ministerial, a la presidenta, que es la comisión que está viendo la implementación de la Ley sobre Protección de Datos, la señora Romina Garrido, ¿ya? Sí, pero Romina, le queríamos proponer que lo pudiéramos dejar su presentación para la otra sesión, porque entendemos que tiene que ir al Congreso del Futuro, ¿ya? Entonces, le vamos a comentar eso, porque tenemos 4 invitados y partió un poco tarde la sesión, entonces estamos medio pillados por el tiempo y queremos escucharlo a todos en su mérito. Así que aprovecho, Romina, de comentarle eso. La pondríamos en primer lugar para la próxima sesión de la comisión. Y eso es lo que yo quería comentar. Perdón, senador Edward me pidió la palabra. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los invitados, a los colegas. Desearles muy feliz año, además, a los que no nos hemos visto. Bueno, mi consulta, presidente, es de otra materia, que es el proyecto de puestas en línea. A mí me gustaría saber qué es lo que está pasando con ese proyecto. Como usted sabe, están funcionando una gran cantidad de apuestas en línea de manera completamente ilegal. Esto ya, a mi juicio, es muy difícil de explicar y de justificar lo que está pasando, especialmente después de un segundo pronunciamiento de la Corte Suprema. Y acá hay un proyecto de ley que no se está... habiendo un grupo de trabajo del gobierno con los asesores de los parlamentarios, no se está viendo en la comisión. Ahora, yo entiendo que puede ser su decisión, por cierto, poner la tabla. No sé si está con suma. Ah, está con simple. Se le rebajó entonces la urgencia, pero a mí yo siento que se requiere una explicación de por qué no estamos viéndolo y por qué el gobierno no está apurando esta ley. Así que yo por lo menos, no sé si hacerle una pregunta al ministro, quizás pero no, yo con la crisis que tenemos en las apuestas, no puedo entender que no estemos avanzando en ese proyecto de ley, presidente. Muy bien, senador Edwards, me parece razonable su inquietud. Lo que ocurre es que yo tuve que privilegiar proyectos de ley en base a los tiempos disponibles.
y este era un proyecto de ley que había sido solicitado por la Cámara de Diputados en reiteradas veces acá en la comisión, ¿ya? Por eso partimos viendo este proyecto de ley, que es relativamente simple. De la información que yo tengo, yo no he conversado con el ministro de Hacienda, espero hacerlo. De la información que yo tengo, hay una gran cantidad de indicaciones en el proyecto de apuesta, ¿ya? Cerca de, señor secretario, ¿cuántas? Sí, cerca de 500. Disculpe, lo que conlleva, que eso no quiere decir que no se tenga que tramitar, pero lo que ocurre es que eso implica una calendarización de la comisión en que primero tengamos audiencia y después tenemos que tener el tiempo requerido para tramitar todas las indicaciones. Entonces, yo por lo menos tengo la preocupación, eso no quiere decir que no lo veamos, de que lo que nos queda de enero, que ya son dos semanas, ¿no?, de sesiones. Si 2 semanas. La última sesión de enero serían Bueno, que nos quedan 2 sesiones, podemos agregar una más los días lunes y podemos llegar a 4. Nos daría para sacar, por ejemplo, este proyecto de ley, pero en ese plazo solo alcanzo a hacer audiencia en el caso de las apuestas. Para terminar, no alcanzaría para terminar. No, es que a mí me van a pedir audiencia. Y si uno no escucha, porque no es un tema, como usted mismo dijo, un tema que tiene impacto económico, un tema que está en el debate de la opinión pública, entonces yo voy a conversar con el ministro de Hacienda, vamos a ver la situación, yo comparto plenamente la preocupación, pero yo quiero ser muy responsable, yo no puedo comprometer que viendo este tema lo saquemos de aquí al término del periodo legislativo, porque lo que es muy riesgoso en este ámbito donde de las apuestas en línea es que uno no puede hacer un debate y una aprobación expresa, o sea, es un tema sensible y yo comparto plenamente la inquietud, pero esa es la situación que enfrento ahora, por lo tanto tomo lo que usted me plantea, me comprometo a conversar con el ministro, pero le pongo hasta dónde estamos. Yo supongo que la Comisión de Hacienda lo aprobó, supongo. Pues acuérdate que... primero, claro. Perfecto. Perfecto. Entonces no lo dio. Muy bien. Senador Saavedra y senador Eduardo. Gracias. Mira, hasta donde yo sé, hay una mesa técnica respecto al proyecto, que está haciendo los análisis junto a los viernes, y lo que me encargan, que me representan esa mesa técnica, es que el gobierno fuera ahí a presentar cuáles son su parecer respecto de los avances que tienen en esa discusión los asesores. Entonces, para seguir avanzando con el proyecto, porque el proyecto o sea, está en movimiento. Lo que pasa es que acá no lo hemos traído a la comisión, pero hay un equipo de asesores que está trabajando en eso. Senador Edwards. A ver, yo entiendo que nosotros ya hemos recibido muchísima gente por apuesta en línea. Corríjame si me equivoco, quizá el abogado secretario, pero creo que hemos recibido a harta gente. Claro, y por lo tanto, usted puede, o podríamos acordar traer más gente, pero creo que las opiniones se escucharon. Lo que pasa es que como la mesa está funcionando, pero no está funcionando en la comisión, se puede ralentizar. Quizás, y esto para que usted solamente como opinión, presidente, usted verá lo que hace, pero en una próxima reunión podríamos ver los 2 proyectos por lo menos para dejar empezado esto y que también la mesa técnica vea que se va moviendo para ver si podemos solucionar esto quizás no en enero, pero las primeras semanas de marzo, que yo creo que es una emergencia lo que está pasando con las apuestas en línea, o sea, no, me cuesta pensar con los problemas especialmente de ludopatía que tenemos nuestros jóvenes. No sé, siento que es una urgencia que estamos dejando pasar con un proyecto ahí que se está trabajando y solamente levanto la preocupación para ver de qué manera se puede avanzar más rápido, eso es todo. Sí, bueno, excusamos a Romina Garrido, que entiendo está pidiendo la palabra para despedirse. Romina, no sé si quiere antes. Sí, señor presidente, muchísimas gracias por la invitación. Los saludo a los senadores presentes y a los demás invitados de la comisión. Me conecto entonces para la próxima sesión y espero la citación. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias y perfecto. Volviendo al punto anterior, Gracias. sí, a ver, yo comparto plenamente la preocupación por la puesta en línea. Lo que yo quiero decir es que a mí lo que me parece es que yo no estuve en la comisión, si ustedes estuvieron en las audiencias, lo doy por asumido, digamos. O sea, no tengo la necesidad de hacerlas de nuevo porque creo que no sería responsable, perfecto, pero lo que sí quiero decir es que votar este proyecto de ley de apuestas requiere hacerlo con todo el tiempo y el rigor. O sea, yo no puedo decir, mire, lo vamos a votar en 2 o 3 sesiones porque el 11 de marzo termina, digamos, la presidencia que yo tengo, porque efectivamente hay temas éticos, de principios, hay impactos económicos significativos, hay fenómenos de salud pública como la ludopatía, entonces no es cosa que uno esto lo tome liviano, ¿ya? Y por eso es que no descarto
que si hay nuevas audiencias que sean distintas a las anteriores, podamos abrir un periodo muy escaso tal vez. ¿Ya? Yo no lo descarto y después queda la sensación de que frente a un tema de alto impacto no se escuchó a alguien que no estuvo en el periodo, en las audiencias pasadas, podríamos establecer eso. Y lo que yo les propongo es lo siguiente. Me han planteado también la preocupación del Ministerio de Economía y de la Subsecretaría de Turismo con el proyecto de ley que establece normas para lo que es el turismo aventura, ¿ya? Donde están muy conmocionados a raíz de los sucesos muy trágicos de Torres del Paine con el fallecimiento de turistas extranjeros y que abrió una normativa. Me llamó también el diputado de la séptima región de Evópoli, ¿cómo se llama? Guzmán, el diputado Guzmán, que es autor del proyecto de ley. Yo le dije que yo no tenía ningún problema en verlo, que me parecía razonable. Entonces lo que podemos hacer es centrarnos en tratar de sacar en el periodo que nos queda y en paralelo sesionar el lunes a una hora que podamos ver que les quede más cómoda en esas sesiones iniciar el debate de ambos proyectos. El de apuestas, ¿ya? Poniéndonos de acuerdo en lo que ponga la mesa técnica, poniéndonos de acuerdo en un formato de trabajo, tratando que la presidencia que venga lo respete hacia el año 2026, entendiendo que hay cambio de gobierno, el gobierno entrante también probablemente quiere opinar, pero yo creo que dada la importancia que tiene el tema podemos dar un paso de avance y dejarlo iniciar la tramitación, y también este proyecto de ley de normas para el turismo aventura que viene a la Cámara y que me parece es una moción parlamentaria, y bueno, y es un tema muy sensible porque lamentablemente han ocurrido accidentes, faltan más normas de certificación de calidad. Pero el requisito de eso es hacer sesión los lunes, porque la verdad que partiendo a las 10 y terminando a las 11:30 es imposible ver dos proyectos de ley, no alcanzamos, no es eficiente. No sé si les parece. Ese es el orden. El horario en Santiago, presidente, ha sido de 12:30 a 14 horas. De 12:30 a 14, ya. Lo otro, pedir un reemplazo, solo para poder verlo. Y lo otro hacerlo en la tarde, tipo 3, 4, no sé, buscar un horario. Nosotros tenemos Desafío Futuro en la tarde. Y más temprano, senador, el lunes. De 11 a 1. Hagamos un esfuerzo, es para iniciar el proceso, porque yo tengo que tomar lo que dice el senador Rojo, de ver si tiene razón de que estos son relevantes. Entonces, si iniciamos el proceso legislativo, es distinto. Ya, vamos a dejarlo en principio el lunes a las 11 y después terminamos de coordinar bien los detalles. Sí. Ya, partimos entonces y vamos a partir con la exposición de la Asociación de Bancos, señor José Manuel Mena. 15 minutos tenemos para después dar espacio a la discusión de la comisión. Gracias, señor presidente. En primer término, saludar a la comisión, a sus senadores integrantes y agradecer los tiempos para esta asociación. Queremos hacer referencia al proyecto de ley. Hay una presentación que fue enviada, así que queremos hacer referencia al proyecto de ley que modifica la ley 19.496. Solo mencionar en forma rápida que aquí estamos hablando de llamados telefónicos, mensajería instantánea con objetivos publicitarios. Ese es el título. Hay una provisión en el proyecto para que los llamados telefónicos o mensajería instantánea con objetivos publicitarios se haga a menos que exista consentimiento expreso del cliente. Que el proveedor debe probar que cuenta con el consentimiento otorgado válidamente y que hay un incumplimiento en caso de que eso se produzca de multas de hasta 1.000 UTM. Y al mismo tiempo en este proyecto se mencionan reglas nuevas para la actuación de cobranza extrajudicial. Y básicamente lo que se menciona es que el contacto telefónico, la gestión de cobranza debe efectuarse por número telefónico o otra fuente que sea reconocible o identificable. Esas son palabras que vamos a revisar posteriormente. Queremos poner en común lo que son, en nuestra opinión, los impactos que esto tiene en la restricción de ofertas y en las limitaciones del crédito. Nuestros comentarios son los siguientes.
en consecuencia de esto, hay una restricción en los llamados telefónicos o mensajería instantánea. Y eso lo que hace es, en nuestra mirada, limitar el acceso a ofertas de productos o servicios que tiene consecuencias negativas relevantes. En el caso de los clientes, tenemos que en nuevos proveedores no es posible contar con ese consentimiento. Por lo tanto, la oferta sería contenida naturalmente porque no se tiene una relación con los clientes. Eso tiene, por supuesto, un beneficio a aquellas empresas que ya que cuentan con esos clientes, pero hay una limitación de competencia clara. Que no van a poder, por supuesto, competir con esos incumbentes. Un segundo punto tiene que ver con que los marcos de protección de datos personales, actualmente más actuales, lo que buscan es equilibrar el uso y la protección de los datos de las personas, de los clientes. De hecho, la ley 19.555 había perfeccionado la ley sobre protección de los derechos de los consumidores, estableciendo mecanismos que se denomina opt-out para el envío de comunicaciones promocionales o publicitarias. Adicionalmente, la ley 21.719, que modificó la ley sobre protección de datos personales y que va a entrar en vigor, en vigencia, el 1 de diciembre de este año 2026, establece lo que se denomina la fuente de licitud para estos fines, otorgando al titular de los datos el derecho de oponerse, situación también que es implementable vía el esquema que he mencionado del opt-out. En consecuencia, en nuestra mirada, lo anterior podría afectar el principio de consistencia regulatoria. Un mismo hecho no puede tener un tratamiento contradictorio. Otro punto que queremos mencionar tiene que ver la limitación del crédito. La propuesta limita la cobranza, con consecuencias negativas no solo para el sistema financiero, para los clientes. Aquí puede haber un aumento de morosidad como primer impacto. De hecho, mencionar que el envío de información al cliente, el que se le recuerde que tiene un compromiso financiero, está demostrado, y hacemos mención al estudio, logra reducir significativamente la morosidad. Es un estudio del año 2023. Mayores costos para el cliente y tasas más altas para acceder a nuevo financiamiento es una clara consecuencia, porque mientras más limitemos, más pasos adicionales se deban dar en la cobranza. Bueno, tenemos un problema mayor, porque en ese caso la oferta de créditos formales lo único que se hace es encarecer. Y hay por supuesto, una restricción de acceso al servicio, porque esto significa que las personas que tengan morosidad deben ser informadas a los servicios como DICOM. Para el sistema financiero, ¿cuál es el impacto? Ya mencioné, pero también hay un efecto de aumento de morosidad. Eso tiene claras consecuencias en la lógica de créditos sanos. Hay un efecto de tasa de interés, porque mayores costos lleva a una mayor tasa implícita del producto. Y básicamente la palabra clave que para nosotros es que este tipo de medidas lo que hace es aumentar la exclusión financiera. Aquí hay múltiples factores que han hecho esta exclusión financiera creciente en este tiempo. Hay un entorno económico con una informalidad laboral, las cifras de hoy día son 27%. Tenemos una tasa máxima convencional, que lo que ha hecho es dejar fuera un sistema formal a centenares de miles de personas. Y tenemos, por ejemplo, normativas como la de prefijo, de Subtel, que conocemos, que también ha reducido la factibilidad de las acciones de cobranza. La inclusión financiera debiera ser un objetivo común como país. Tenemos la posibilidad de que el 98% de los chilenos tengan medios de pago. Son muy pocos países en el mundo que tienen esa característica. Y sin embargo, la posibilidad de un crédito sano, dado por entidades formales, no solo bancos, formales, ha sido limitado en el tiempo. Y pensamos que lo único que está beneficiando en ese sentido es la informalidad financiera. Y el representante de ello, más conocido por todos, es el Gota a Gota colombiano, que opera en nuestras ciudades, en las periferias, pero también en las ferias que funcionan en las comunas. Comentarios adicionales a esto.
tiene que ver que tenemos que compartir que la actuación de cobranza ya tiene una extensa regulación. Mencionábamos el artículo 37 de la ley 19.496. Hoy día hay límites a los gastos de cobranza extrajudicial. Hay todo un formato de los contactos dentro de los primeros 15 días siguiente a cada vencimiento impago. Existe procedimientos claros respecto al contacto telefónico o visita, respecto a que solo un contacto telefónico o visita por semana. Solo se permiten días hábiles, días y horarios hábiles de 8 a 20 horas. Las gestiones por semana a través de otros medios, como son correo, texto, correo electrónico, mensajería, solo se hacen 2 por semana. Y además cada gestión debe estar separada de la siguiente en al menos 2 días. En términos operacionales, lo que quiero mencionar, por lo tanto, que hay una forma en que se hace la cobranza. Esto no está sujeta, no está a la libre disposición de la entidad que desea cobrar. Y por lo tanto, colocar en términos operacionales una exigencia adicional de usar un número telefónico o otra fuente que sea reconocible e identificable previamente por el usuario textual, más allá de ser impracticable, porque ¿cómo se puede identificar un número? ¿Cómo hacer identificarlo a partir de un número? Pensamos que es una situación que lleva a un exceso que no tiene mucha lógica en la operación de cobranza, y nuestra sugerencia es eliminar este punto. Conclusiones, para poder tenerme los minutos, ¿no? Por supuesto, la regulación hay que equilibrar el uso y la protección de datos personales. Las llamadas con fines promocionales hoy día tienen un valor para el cliente y la competencia. Nuestro orden jurídico, ley de datos personales, ley de protección de los derechos del consumidor, ya regula las acciones con fines publicitarios, generando derechos para los titulares de datos y obligaciones para los responsables de datos personales. Queremos destacar el principio de consistencia regulatoria, exige que un mismo hecho no tenga un tratamiento contradictorio, que está en este caso, a nuestro juicio, afectando la certeza jurídica. Asimismo, la exigencia de un número telefónico u otra fuente que sea reconocible o identificable necesariamente afecta la eficacia de comunicación del proveedor del crédito con el deudor. No encontramos un sentido al respecto. Finalmente, todo lo anterior impacta el riesgo de crédito, encareciendo el costo del crédito. Esto solo puede traducirse necesariamente en una mayor exclusión del crédito formal, con los costos que todos conocemos, y va en contra de un sentimiento importante, de una idea que se transforma en un sentimiento importante en las personas que quieren tener créditos con instituciones formales, con marco de tratamiento de su relación que sea adecuada y civilizada, y no con la informalidad que con vergüenza vemos en nuestras poblaciones. Gracias. Sí, yo agradezco el orden de ceñirse al tiempo, porque eso va a facilitar que tengamos el debate y la interacción y poder profundizar. Yo solo comentarle que comparto plenamente la preocupación que ustedes tienen por la expansión del crédito informal. Hemos trabajado un proyecto de ley que habla de la usura extorsiva, justamente para tomar este fenómeno nuevo que no conocíamos en Chile, porque en Chile existe el prestamista informal, pero esto que se ha dado, que es en otras partes del mundo, es usura extorsiva. Entonces, y no está bien tratado en el ordenamiento jurídico, así que es un tema que también nos preocupa en ese sentido, por lo menos a mí como presidente de la comisión. Muy bien, damos la palabra entonces a el señor Claudio Ortiz, del Ridel Financiero. Muchísimas gracias, presidente. Quiero, por su intermedio, saludarlo a usted en particular y al resto de los integrantes de la Comisión de Economía, y también saludar al diputado Winter, que nos acompaña. Tengo que saludar al diputado Winter, que se integró como autor de la moción. Por favor, diputado. Presidente, nosotros tenemos una presentación de 10 láminas, va a ser bastante corta y precisa,
Me acompaña nuestro secretario general, Alejandro Regada, quien va a hacer nuestra exposición. Pero antes yo quisiera hacer algunos comentarios generales como introducción. Lo primero respecto a los dos capítulos que contiene este proyecto de ley. Uno que tiene que ver con el consentimiento previo para los llamados promocionales. Respecto a esa iniciativa, nosotros compartimos la inquietud que plantea el legislador para justificar esta iniciativa. Simplemente lo que nosotros queremos aportar a esta comisión, que el análisis de ese capítulo de este proyecto de ley se haga de cara a la actual ley de protección de datos personales y también de cara a la resolución de la Subtel con los números 809. Yo creo que es muy importante el análisis técnico que se haga, es de cara a esos dos cuerpos regulatorios importantes. Porque en una mirada general nuestra creemos que esa materia está prácticamente abordada por ambos cuerpos, digamos, normativos. En segundo lugar, respecto a las regulaciones nuevas en materia de cobranza extrajudicial, yo quisiera también sugerir, invitar a la comisión que el debate, el análisis se haga de cara a la ley de protección de datos personales, perdón, de derechos de los consumidores, y también de cara, como ya lo mencionó el presidente de la Asociación de Bancos, de cara a la ley de cobranza extrajudicial. Y aquí nosotros queremos hacernos ecos con lo planteado por la directora del CERNAC, en que fue bastante enfática en plantear sus inquietudes y preocupaciones respecto a los efectos que puede tener esas regulaciones en materia de cobranza extrajudicial, efectos bastante, digamos, nocivos, complejos para las personas, para los consumidores. Por lo tanto, creo que hay que hacer el análisis de cara a ese cuerpo legal y finalmente, y nosotros vamos a colaborar con información en la presentación que traemos, con ya no pronósticos, no futurología respecto a lo que puede pasar, sino lo que ya está pasando a partir de agosto, con la entrada en vigencia de los prefijos, y específicamente me refiero al prefijo 600, que regula la cobranza extrajudicial. Ahí estamos constatando los efectos nocivos que está trayendo, digamos, para las personas y para el mercado en general. Sin más comentarios, si me permite, presidente, cederle la palabra a nuestro secretario general. Una sola duda, solo si pudieran, para yo no confundirme, identificar quiénes son las empresas que están en la Asociación de Retail Financiero, porque si no uno queda con... Perfecto. Son todas las filiales financieras vinculadas a las grandes cadenas del retail. Puedo enumerar. Está el Banco Falabella, el Banco Ripley, la tarjeta Líder BCI, la tarjeta Katz&Co-Sud, ITES, Dimarsa, Solventa, asociada a Cruz Verde, SBPI, vinculada a la cadena Salcobrand. Sí, que eso permite dimensionar mejor, porque si no, una queda con la imagen tal vez de una institución más emblemática, pero no logra entender. Tiene la palabra el invitado. Muchas gracias, señor presidente. Junto con saludar a todos los señores senadores y diputados presentes, quisiera mencionar de que este proyecto de ley propone dos ámbitos de regulación muy nítidos, ¿no? Uno que es en relación a las llamadas publicitarias y otro a las llamadas de cobranza extrajudicial. En una primera parte, obviamente, en las llamadas publicitarias propone la existencia de un consentimiento previo, expreso, pero basado en un modelo opt-in, en el fondo, que yo tengo que entrar para efectos de poder obtener la información comercial que yo necesito. En el capítulo de las llamadas de cobranza extrajudicial propone tres grandes ideas, que es un límite de contacto por deuda, una prohibición para obtener el consentimiento dentro del contrato de servicios y una exigencia de un número telefónico reconocible. En este sentido, en lo que se refiere a las llamadas publicitarias, es importante destacar que dentro del modelo chileno de gestión de información o tratamiento de datos, nosotros tenemos una ley nueva que acaba de ser dictada y tramitada por este Parlamento, que es la ley 21.719, que es la nueva ley de datos personales.
Y en esa normativa es bien interesante porque esta ley considera que los datos de contacto los considera como datos personales y las comunicaciones telefónicas como tratamiento de datos personales. Define adicionalmente la posibilidad de que uno pueda tratar información a partir de lo que se denomina bases de licitud, es decir, otras autorizaciones que permite la ley para tratar datos, entre los cuales, obviamente, más allá del consentimiento, tenemos la ejecución de los contratos y lo que se denomina el interés legítimo, que es aquella, para ponerlo en simple, motivación que tiene quien posee esos datos para poder tratarlos en un determinado contexto y con determinadas reservas y prohibiciones. Y adicionalmente le reconoce al titular un derecho particular de oposición. Y adicionalmente a todo lo que he dicho, genera una institucionalidad, que es una nueva agencia de protección de datos personales, que es la que fiscalizará y regulará la ejecución de estos datos. Entonces, en este sentido, simplemente queremos enunciarles, obviamente, de que nosotros creemos que la ley 21.719, de la manera que aborda el sistema de tratamiento de información, ya tiene un sistema recursivo para poder trabajar y oponerse, y básicamente oponerse por parte del titular, a la gestión de datos personales cuando sean entendidos como llamadas de teléfonos de naturaleza publicitaria. Esto unido también al hecho que el CERNAC tiene un sistema de tratamiento que es el no molestar, y hay otras estructuras del Estado que permiten fiscalizar este funcionamiento de este tratamiento de información. Adicionalmente, la resolución número 286 de la Subtel, lo que hizo al dictar los números 600 y el 809, pero especialmente el 809 en lo que se refiere a llamadas publicitarias, hizo que se produjera una suerte de cambio cultural donde las personas ya no están contestando el número telefónico vinculado al 809. Se produce una baja sustantiva en ese sentido, me refiero a promociones, venta directa que no tienen una vinculación directa contractual con las personas, sino son puestas en conocimiento de las personas a través de llamados generados por sistemas de tratamiento de información. Entonces, en este sentido, nosotros vemos que el tema está más o menos cubierto en esa dimensión por estas dos grandes normativas. Eso en esa parte. En lo que se refiere a la llamada de cobranza extrajudicial, el proyecto propone este tema del límite a los contactos de deuda. Nosotros creemos que esta medida es muy razonable y contribuye a evitar que el consumidor sea sometido a varias gestiones relacionadas con la misma obligación. Parece que en el fondo el espíritu de la norma, el artículo 37 de la Ley de Consumidores, es que la persona reciba el adecuado grado de llamadas para efecto de cumplir su deuda. Pero es necesario que lo reciba. Es necesario que se produzca esa comunicación. En segundo sentido, la prohibición de obtener consentimiento del contrato y la exigencia de un número telefónico reconocible. En lo que respecta a la prohibición de obtener el consentimiento del contrato, nosotros creemos, y esto también es aplicable a lo que dijimos anteriormente, que la ley 21.719 en general adopta un modelo en que abandona el consentimiento como un modelo de autorización general para el tratamiento de datos. Y esto es muy consistente con también el desarrollo normativo de donde se inspiró esta norma, que es la norma europea y su reglamento. Y en este sentido genera un modelo más flexible y adaptado más bien a las realidades más modernas hoy día de contratación electrónica que suelen darse en los distintos niveles de gestión y relación que existen hoy día entre las empresas, me refiero a servicios en general, con los usuarios y los consumidores, donde la industria financiera está de la mano. Y es importante tener que el modelo que propone este proyecto de ley no reconocería la base de ilicitud que propone la nueva ley de datos personales. Entonces tenemos ahí una especie no sé si de choque, pero una suerte de antinomia en torno al hecho de que una norma está disponiendo una situación en específico respecto de la otra, sobre todo porque ambas normas son especiales en relación al mismo tema. La nueva ley de datos personales regula la calidad del consentimiento, no la temporalidad, porque aquí se propone que el consentimiento sea obtenido después. Pero lo que se preocupa la norma en particular no es un problema de tiempo, es un problema de la calidad, es decir, que el consentimiento sea libre, específico, informado e inequívoco, porque esa es una norma que se agrega desde la perspectiva del derecho de consumo, inequívoco. En consecuencia, al producirse esa situación, obviamente nosotros podemos decir que es un consentimiento válido. Entonces, no es un problema que se obtenga antes o después, es un problema temporal, es un problema de calidad. Y en este sentido, el hecho de desplazar ese consentimiento a una etapa posterior genera no solo fricciones para la persona que ofrece su servicio, entiéndase cualquier servicio, no solamente servicio financiero, sino que también para el consumidor que va a tener que recibir una
llamada de solicitud de consentimiento. Entonces, podríamos decir que hay este choque de arquitectura al reintroducir el consentimiento como eje universal. Yo creo que eso se puede trabajar en la comisión a los efectos de poder darle un sentido que apunte a reconocer, digamos, esta nueva institucionalidad que permea toda la estructura, que es la ley de datos personales, que uniforma el modelo de gestión de consentimiento en todas las dimensiones de su aplicación, y el mundo financiero también se hace extensivo en ese sentido. Respecto al número, a la existencia del número telefónico reconocible, yo creo que esto es una muy buena idea, pero tiene problemas. Tiene problemas, y esos problemas apuntan a que la reconocibilidad de un número no depende del proveedor de los servicios que lo realiza. Depende de factores ajenos y de terceros ajenos en el proceso de telecomunicaciones. Depende, en primer término, de los operadores de los servicios de telecomunicaciones que hacen la señalización y el enrutamiento de estas comunicaciones. Entonces, estas reglas varían entre operadores, no son idénticas hoy en Chile, y se encuentran más bien de mano de las capacidades técnicas que tiene la Subsecretaría de Telecomunicaciones en torno a definir esas reglas de uso. Por otra parte, también va a depender de los dispositivos que utilicen los usuarios. Por ejemplo, solamente voy a dar un ejemplo que es típico, el famoso clamshell, el que se aprieta el almeja. El almeja no tiene un identificador claro, puede salir algo, puede salir algún elemento que permita identificar alfanumérico, pero no necesariamente es lo mismo que un teléfono digital que demuestra, obviamente, y puede enrutar un identificador, un caller ID en forma muy clara. Entonces, hay diferentes dispositivos de diferentes, con sistemas operativos diferentes, muestran no necesariamente en forma idéntica la misma información. Eso es importante porque es un complemento técnico que habría que abordar. Y también depende, en tercer término, ya de los usuarios, porque depende de la configuración que los usuarios tengan de sus dispositivos, porque perfectamente pueden incorporar software de identificación de llamadas que les va a mostrar otra identidad distinta de la del proveedor de bienes y servicios. Entonces, es un poco más complejo la reconocibilidad del número, independientemente que tecnológicamente se pueda ir implementando en el tiempo, pero requiere una confluencia de elementos técnicos a revisar. ¿Qué pasa con el proyecto de ley y el uso de los prefijos? Porque esto es de la mayor importancia, porque se concentra en esta mirada, en esta visión de qué es lo que está pasando con la cobranza extrajudicial, porque obviamente el hecho de que se agreguen nuevas normas lo que hacen es tensionar un poco más la manera de hacer la cobranza. Y en este sentido, tal como lo señaló Claudio al inicio, nosotros nos hacemos eco de lo dicho por la directora, porque es bien importante tener presente que el artículo 37 de la Ley del Consumidor no establece un derecho para las empresas acreedoras. Establece un derecho del consumidor de ser informado de la deuda en todos sus ámbitos y dimensiones, su capacidad de repactación y regulación. Y eso es necesario que ocurra así, porque es información que debe recibir al consumidor que uno no se la puede privar. Entonces, la paradoja de esto es que si dictaba la norma de prefijos, que es la norma número 286, que establece estos dos prefijos, lo que hace hoy día es disminuir la contactabilidad con los clientes. Y eso se ha empezado a notar fuertemente en los procesos de desarrollo de lo que se denomina el ciclo de crédito, la recuperación de los créditos. Entonces, tenemos dos normativas. La normativa que propone, que está en estudio en esta comisión, que busca proteger al consumidor de llamadas no identificables, engañosas, abusivas, etcétera, asegurar que las comunicaciones sean claras, reconocibles, trazables. Y por otro lado tenemos efectos opuestos, como el uso del prefijo obligatorio en la cobranza extrajudicial, donde la gente está rechazando automáticamente la llamada porque obviamente tiende a confundirla simbólicamente con la del 809. Y el proyecto, entonces, creemos nosotros que ahonda la complejidad del desarrollo de la actividad de cobranza extrajudicial. El resultado combinado es que eventualmente el consumidor podría recibir menos información de la poca que ya está recibiendo hoy día, Problema regulatorio, priva a las personas de la información. O sea, la idea es que tenga más información, que tenga más acceso. Entonces, se afecta el derecho del consumidor del artículo 37 a recibir la información del crédito, porque no depende de nosotros que conteste, es un hecho que no depende del emisor que se reciba la llamada telefónica, y puede generar efectos sistémicos no previstos. Y es aquí
donde nosotros queremos mostrar la siguiente imagen para reflejar en lo que es hoy el problema que ha producido el número de los prefijos. Porque lo que estamos planteando nosotros es que si aumentamos la capa regulatoria, se va a ahondar el problema. Y en este sentido, espero que se note lo más, pero está en las publicaciones. Básicamente, nosotros vemos y utilizamos una serie desde el mes de marzo en adelante, que es el mes como operativamente más firme, donde empieza a trabajar el sistema de gestión de cobranza. Tenemos que el contacto directo con los clientes, el contacto directo con los clientes se empieza a aumentar fuertemente, iba en aumento y se iba logrando de 137.000 y fracción a 168.000, pero ya con la entrada de la vigencia del prefijo 600 y 609, pero el 600 empieza a producir una baja sostenida en el tiempo. Nosotros tenemos la serie hasta noviembre, la estamos actualizando, está con un mes de desfase por regla general, debiéramos tener la información pronto de los efectos de la otra. Y esto a su turno. Esta lámina es del 600. Láminas del 600, sí, de 600. Es porque obviamente el proyecto tiene este otro ámbito que es el tema de la cobranza judicial y agrega una capa de complejidad a capas que ya estamos viviendo de complejidad actual. Y esto afecta a lo que se denomina los compromisos de pagos, porque cuando uno contacta al cliente, lo que logra obtener ahí es, primero, recordarle que tiene una deuda, pero también entregarle modalidades para efecto de que pueda ponerse al día. Y los compromisos de pago, en general, si ustedes analizan contacto directo, son mucho más intensos, y los compromisos que se obtienen a través de esos contactos son más o menos equivalentes a un tercio. Más o menos, esos son los compromisos de pago. Y los compromisos de pago estaban más o menos estables, si ustedes ven en la segunda fila, en el tiempo, si uno traza una mediana, más o menos estable, pero a partir de la dictación de los prefijos estos caen sustancialmente. Y obviamente eso ha tenido un impacto directo en la recuperación de los créditos, caen cercano a un 13% en la parte de recuperación de crédito. Yo les quiero mostrar después otra lámina, cómo funciona esa parte del ciclo de crédito. Entonces, ¿qué es lo relevante en este sentido? Que nosotros vemos que efectivamente hay un deterioro en la capacidad de recuperación de los créditos en esta etapa. Esto en el tiempo puede afectar la morosidad y al afectar la morosidad se producen otros efectos sistémicos en particular. En términos generales, en el tipo de empresas que nosotros representamos, presidente, ha caído la contactabilidad cerca de un 40%. Si antes de cada 1.000 personas que contactábamos efectivamente, hoy día estamos contactando 600. ¿Cuál es el efecto sistémico de esto? Porque es importante entender la globalidad del problema que nosotros tenemos. Lo que está en rojo representa dónde estamos. O sea, se dicta la resolución 286, se produce menor contactabilidad, lo cual obviamente es constatable, y luego se produce el menor recupero de los créditos. ¿Ok? Menor recupero que nosotros hoy día calculamos en un 13%. ¿Qué va a venir después? Probablemente un posible incremento en la mora. La mora media en el retail financiero es de un 6,9 más o menos. Nosotros aumentar eso, pensando en que tenemos un volumen total de colocaciones cercano a los 8.000 millones de dólares, puede usted sacar la cuenta cómo se afectan esos números. Luego de eso, aumenta la morosidad, aumenta el riesgo, posible aumento del riesgo sistémico, que queremos decir, y eso va a generar un efecto que es muy natural en los reguladores, que aumentar la regulación para las provisiones, para el costo de la colocación de los créditos, para los modelos de análisis de riesgo, y obviamente eso va a producir mayores restricciones ya a la gente incluso que hoy día estamos colocándole créditos, a los actuales, a los que sí contestan el teléfono, a todos nosotros. Y eso puede tener un siguiente impacto en el modelo de inclusión financiera. El modelo de inclusión financiera hoy día nos dice que nosotros logramos colocar nuestros productos y servicios financieros en un determinado grupo de la población chilena, que en el caso particular del retail financiero es C1, C2, C3D, de ahí hacia abajo. Y obviamente el problema radica en que si disminuimos esa capacidad de colocar crédito en el mundo formal, que tiene derecho el consumidor y que sí los llamamos y que sí les puede molestar en algunos casos, pero nosotros nos vamos a la casa, no los amenazamos, no hacemos el tipo de trato que da el crédito informal hoy día en Chile. Hace 10 años el crédito informal tenía una dimensión de comportamiento que hoy día no tiene, y es sumamente grave la manera en que hoy día esa colocación de crédito está significando para grupos importantes de la población en Chile. Entonces,
lo que yo quiero reflejar con esto es simplemente que estamos en unas primeras etapas donde podemos eventualmente hacer algo para evitar que se produzcan los otros efectos. Y estos son efectos sumamente previsibles porque son parte de modelos de riesgo hoy día que están dentro del sistema financiero. En este sentido, ¿qué es lo que nosotros proponemos desde nuestra mirada? Es que obviamente el proyecto tenga los ajustes pertinentes para evitar que se produzcan mayores efectos, a lo menos en el área de cobranza extrajudicial. Nos parece que en lo que se refiere al número 809, obviamente existe un mejor espacio regulatorio en esa dimensión. Pero básicamente pedimos que exista coordinación regulatoria. Lo que nosotros vimos desde la Subtel es que la Subtel dicta esta resolución pensando en hacer un bien, pensando en regular un espacio, pero lamentablemente ha estado produciendo estos efectos no queridos. No le preguntó a la CMF, no le preguntó al CERNAC, no le preguntó al Ministerio de Economía, que son quienes por regla general regulan esta materia. Entonces, proponemos que se produzcan esas coordinaciones, esas mesas de trabajo entre ellos y con la Agencia de Protección de Datos cuando está en rigor, y actualmente con el Ministerio Secretaría General de la Presidencia que está implementando esta nueva ley. Y luego lo que solicitamos es que por vía administrativa, porque esto se hace a través de una resolución exenta, esto no requiere más que una voluntad por parte de la autoridad política, se haga una excepción de la cobranza extrajudicial para efectos de poder utilizar otros números para poder llegar, independientemente de que exista este modelo de gestión de 600 y 809 y se mantenga vigente, un poco siguiendo ya la experiencia internacional que existe sobre cómo se permite las gestiones de cobranza extrajudicial en el resto del mundo, en el fondo. Y eso es un poco lo que queríamos plantear y agradezco el espacio para poder presentar nuestra opinión sobre esta importante iniciativa. Muy bien, agradecemos la presentación. Vamos a acumular todas las preguntas para el final porque pensábamos que las presentaciones pueden dialogar entre sí, entonces nos va a dar un marco. Si estamos pillados del tiempo, vamos a prorrogar la sesión de la comisión, podemos empezar un poco más tarde, pero yo creo que es bien importante esta discusión porque tenemos que tratar de profundizarla para nosotros quedar muy claros de cara a indicaciones que podamos hacer, normas. Así que vamos a tener el tiempo. Tenemos que aprovechar la sesión porque nosotros valoramos mucho más que hayan venido acá, porque nos permiten mucho más interacción. Bien, damos la palabra al director y presidente de la Asociación de Empresas de Tecnologías de la Información, señor Claudio Magliona. Claudio, son 15 minutos y tenemos su presentación también. Sí. A todos los senadores presentes, todos los miembros presentes, si me permite, voy a compartir pantalla. Y coordinamos con la secretaria. Sí. Comunicación. Ya. En estos momentos. Presidente. Sí, estamos viendo la presentación, sí, perfecto. Ya. Tiene que ponerla en modo presentación nomás para que... Modo presentación. Sí, ahí está, ahí estamos listos. Estoy compartiendo la pantalla y si no se mueve me avisan porque una vez me pasó que... Pero entiendo que está todo sí, bien. Se mueve perfectamente. Ya, primero que todo, o sea, nosotros vamos a ser muchísimo precisos en el sentido que ACTI, Empresa de Tecnología de la Información, reúne una gran variedad de actores donde existen grandes empresas de tecnología muy conocidas a nivel mundial como empresas locales de integración y real empresas ya establecidas. Ahora, ¿cuáles son los comentarios generales? Los comentarios generales de nosotros nos vamos a concentrar en lo que es el consentimiento, si es previo o posterior. Y no son tan distintos a los señalados, señor presidente, a las cámaras anteriores. La verdad que hoy día la situación de los prefijos, el mercado es muy sensible a este tipo de medidas. Ese es el punto. No es llegar y establecer una provisión de contacto, porque estableciendo la provisión de contacto se frena el emprendimiento. ¿Cómo yo voy a contactar a un potencial cliente, consumidor? Al final, cuando yo establezco este tipo de provisiones,
si alguien sale favorecido, sería el actor incumbente dominante del mercado actual. ¿Quién es el que está en la principal empresa en el sector de retail, la principal empresa en el sector de transporte aéreo, la principal empresa de transporte urbano? Y así puedo seguir y seguir y seguir. Acabo con la competencia, tengo un problema de libre competencia grave, grave, porque hay otros mecanismos de contacto a los consumidores que son más caros, como mandar, ¿no es cierto?, un librito bonito a los domicilios o acompañarlo en el periódico el fin de semana, al cual lógicamente solo pueden acceder los grandes oferentes y no los oferentes pequeños. Entonces, no es llegar y decir, ¿saben qué? La forma de contactar al potencial cliente más barata que existe es a través de mensajería o llamados telefónicos, y esa se acaba, pero no toco lo otro. Yo no quiero que se toque lo otro tampoco. Nosotros buscamos que se mantenga la libertad. El sistema de opt-out es esencial. El que contacte a un consumidor, el consumidor pueda decir, ok, perfecto, entendí, pero no me contactes más. Es esencial. La contradicción que existe con la ley de datos personales es clara, es clara. O sea, si uno revisa la ley del consumidor, la ley de la nueva ley que entra en vigencia el 1 de diciembre del 2026 establece un derecho a contactar a un potencial consumidor y el consumidor te diga no me moleste más. Pero efectivamente, esta situación que se está dando en base a los prefijos, contactabilidad, nosotros creemos que el sistema tiene que pasar hoy día, tiene que pasar por una regulación. O sea, desconocer el elefante blanco en la habitación sería ridículo. O sea, negarnos a establecer que efectivamente nosotros hoy día estamos recibiendo 50 llamadas, 40 llamadas, 30 llamadas, y decir, no, si eso es un proceso normal, no es el camino, ¿no es cierto? Tampoco uno cuando está exponiendo por una asociación gremial, uno expone también por una visión país y uno también es consumidor. Yo también soy una persona contactada. O sea, cuando digo contactada, que me contactan. Y cuando recibo 50 llamadas durante el día, el número 809 o número 600, hay un problema. Claramente hay un problema. Ahora, ¿cómo solucionamos el problema? Lo solucionamos con una provisión de contacto, alterando el mercado, haciendo que las tasas de interés sean más caros, haciendo que el proceso de cobranza sea más caro. No, claramente que no. Nosotros ahora mencionamos la propuesta de las multas, que es sumamente alta. Nosotros no vamos a decir cuáles son las multas necesarias. Nosotros lo que decimos es que hay experiencia en Canadá, hay experiencia en Estados Unidos, que mantienen un sistema de opt-in, de consentimiento posterior hay que perfeccionar con el con el CERNAC, hay que perfeccionar el derecho a no molestar, la lista Robinson, la lista de exclusión, el que se reconozca que es tan importante el no me contacte. Quizás en la regulación, en el momento en que uno contrata con un cliente para el problema de las cobranzas, se tiene que establecer. Se mencionó que el tema de las cobranzas está ampliamente regulado. Bueno, habrá que ver dónde estamos fallando, pero prohibir y pasar de un sistema de opt-in a un sistema opt-out que va a generar una alteración en el mercado, que va a generar concentración y que va a terminar favoreciendo a los mismos de siempre, que son los más grandes, los que pueden acceder a sistemas de contacto potenciales consumidores o a clientes de forma ocupando métodos más o menos baratos, por decirlo así. También se mencionó en las conversaciones, en las presentaciones anteriores que nosotros compartimos, hay una contradicción con la ley de protección de datos personales, hay una contradicción, ¿no es cierto?, con el tema de los prefijos, se genera una incertidumbre en el mercado. De verdad que estamos súper claros en algo. El prohibir, el cambiar un sistema de opt-out y pasar a un sistema de opt-out va a ser un desastre. Y no lo
recomendamos de forma alguna. Al mismo tiempo decimos, ¿tenemos un problema en las manos? Tenemos un problema. Yo no puedo decir que no tenemos un problema. Pero nosotros creemos que si vemos otro... solucionó esto en otros países, busquemos la realidad de Canadá, busquemos la realidad de Estados Unidos de América, cómo lo han solucionado otros países. Hay experiencias mundiales que nos permiten solucionar este fenómeno de una forma prudente, que no afecte el mercado y que mantenga la democratización de los medios de pago y que evite la concentración y la afectación de la libre competencia. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias al representante de la Asociación de Empresas de Tecnología de la Información, señor Claudio Maglione. Ya, vamos a dar espacio entonces a preguntas a los tres invitados que expusieron y también, por supuesto, después respuestas que puedan surgir. Tenemos sesión hasta las 11:30, si no me equivoco, ¿no? Hasta las 11. Vamos a prorrogar hasta la... No, está bien, pero todos llegaron tarde, por lo menos 15 minutos. No, pero prorrogar, eso puede irse, pero para seguir la discusión. No, está bien, senador Sangüesa, yo lo entiendo, pero lo que estoy pidiendo es para poder escuchar a la respuesta y la reflexión, prorroguemos 15 minutos. 15 minutos, si usted tiene que retirarse, yo lo entiendo, le pedimos excusa, pero no es responsabilidad. Partimos tarde de la comisión, prorrogamos por 15 minutos. Preguntas. Opiniones sobre las exposiciones que se hicieron, que en mi opinión están bastante interesantes para el debate de la discusión del proyecto de ley. El diputado Vinter. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, por su intermedio, agradecer a todos los expositores. Creo que es sumamente importante escucharlos y además creo que tuvimos exposiciones el día de hoy bastante claras y que habían estudiado el proyecto en profundidad. Yo lo primero que quisiera proponerles, presidente, a todos los invitados y a todos los parlamentarios, incluyéndome, es que como este proyecto de ley tiene dos áreas de regulación totalmente distintas, en la conversación hagamos siempre la distinción, porque ambas discusiones ocupan palabras parecidas, pero son sometidas a argumentos y a principios distintos. ¿Por qué? ¿Y por qué quiero hacer este punto de manera muy específica? Porque en lo que tiene que ver con las llamadas publicitarias, no somos consumidores, ni debemos ser tratados como tal. Cuando yo me compro un teléfono mío, personal, mío, por las razones que yo quiera y que no tengo que contarle a nadie para qué me compro un teléfono, ¿ya? Pongámosle que yo me compré un teléfono solo para hablar con mi abuelita. Y yo estoy en mi casa un domingo jugando con mi hijo de 1 año y me llama por teléfono alguien para venderme algo que yo no solicité, con quien no tengo ninguna relación, yo en ese aspecto no debo ser tratado como consumidor. No lo soy, no estoy consumiendo nada. ¿Ya? Diferente es que me llame alguien a quien yo le di mi teléfono al momento de contratar un crédito y a quien además le debo dinero. Allí sí debo ser, allí, aunque yo esté jugando con mi hijo, con mi abuelita o en lo que sea, todo el día soy un deudor, ¿no? Y cuando estoy durmiendo también lo soy. Por eso es que son dos principios distintos. Y por eso pido que a la primera parte del proyecto ruego que no se le apliquen las reglas de los consumidores. Quisiera además comentar, presidente, que no recibimos llamadas de pymes. Entonces, creo que hay un argumento que se utiliza mucho, que es decir que esto es una protección a las pequeñas empresas, al emprendedor, etcétera. Y la verdad es que yo he defendido este proyecto, estoy yendo a la primera parte, ¿cierto? Estoy sacando todo lo que tiene que ver, para aplicarme a mí mismo la regla que acabo de proponer, saco cobranza judicial y voy a lo que popularmente se llama como llamada spam, o pueden ser correos electrónicos. Yo propuse este proyecto porque en grandes números de la ciudadanía veía que esto era un problema, razón por la cual probablemente fue aprobado con un 91% de los votos en la Cámara de Diputados, en un país que supuestamente está polarizado, que hay múltiples partidos políticos con visiones distintas, 91% de los votos en la Cámara de Diputados. Nunca, entre el clamor que he recibido de la ciudadanía en distintas regiones del país respecto a la llamada spam, nunca nadie me ha dicho que recibe llamadas
de pequeñas y medianas empresas, sino que en general todas son grandes empresas, en su inmensa mayoría son transnacionales. Sin embargo, yo quiero transparentarles que el fondo del proyecto, el espíritu del proyecto, no es reducir solamente la molestia, sino que es aplicar un principio. Mi teléfono es mío, y si usted tiene la necesidad, que yo tenga un teléfono y que usted tenga la necesidad de vender algo, son dos cosas que no tienen ninguna relación. Quiero recuperar la propiedad sobre mi número de teléfono y sobre el tiempo que ocupo en contestar. Por eso es que el sistema, la ley 19.555 y la nueva regulación que debe haber entrado en vigencia el 2020 o 2021, ¿cierto? Que es la aplicación de la ley 19.555 por parte del CERNAC, generando este sistema en el cual uno puede salir, ¿cierto? Yo creo que por principio no corresponde, porque no es problema mío que alguien se haya conseguido ilegítimamente mi teléfono para venderme algo. Por lo tanto, yo no debería solucionarlo. No corresponde, es injusto que yo solucione un problema que no es mío y yo no he creado y del cual, de hecho, soy la única víctima porque estoy recibiendo llamados indeseados. Ya, una pregunta a todos los invitados respecto a las llamadas publicitarias sacando cobranza judicial afuera. En la sesión anterior, el ministro García también manifestó que había más bien una concordancia entre este proyecto de ley y la nueva ley de datos personales. Respecto a que la nueva ley de datos personales establece algo bastante parecido, toda vez que no la tengo en este momento. Sí la tengo. Pero requiere el consentimiento previo y además declara que la llamada publicitaria. Lo que pasa es que en la literalidad de ese artículo uno podría confundirse, pero en otro artículo establece que la llamada publicitaria es un uso de un dato personal y establece consentimiento previo, por lo tanto, en principio estarían bastante alineados. Sin embargo, la impresión que nosotros tenemos, y que la compartió el ministro García en la sesión anterior, es que esta ley entra en vigencia en un año más, y de allá que salgan los reglamentos, y de allá que efectivamente se aplique en la materialidad de nuestros bolsillos. Bolsillos no me refiero metafóricamente como dinero, sino literalmente, cuando vibra el teléfono, pueden ser 2 años. Y por lo tanto creemos que como legislador tenemos la responsabilidad de cortar este problema ahora, porque este problema, el de las llamadas publicitarias, no es tan difícil de cortar, como sí lo es el de la llamada de cobranza, que sí creo que requiere un tratamiento un poco más complejo, por decirlo de alguna forma. Y mi última pregunta, ahora pasándome a llamadas extrajudiciales, si podrían ser más precisos en qué aspecto, porque son 3 regulaciones las que se proponen, en qué aspectos les parece que se debería avanzar y qué aspectos les parece que definitivamente son negativos para, ya sea para los intereses de quienes representan o para la ciudadanía en general. Muchas gracias, presidente. Sí, vamos a juntar los comentarios y las preguntas. No sé si senador Edwards quiere, ¿no? Ya, yo quería hacer... Sí, no, plenamente, dijo. Aquí yo lo estoy interpretando. Yo quería hacer 2 comentarios. El primero es que, claro, cuando partió el proyecto de ley con el diputado Winter se acercó a la comisión en varias ocasiones. Estaba un poco angustiado porque dijo que no lo habíamos considerado, pero estábamos legislando la esfera libre. Él nos planteó que aquí había una fusión de proyectos de ley que tenían origen distinto y que la moción que él encabezó hablaba de digamos, la llamada telefónica publicitaria y que él entendía que era distinto, siendo parte del mismo problema, pero que era distinto la llamada de cobranza extrajudicial. Yo creo que esa diferenciación tenemos que ponerla de relieve, porque efectivamente, si yo tomo un servicio cualquiera fuera, la autopista, no solo un crédito, hay otras cosas también, y estoy atrasado, puedo decir, me molesta que me llamen, pero yo voluntariamente adquirí un contrato y ese contrato, por supuesto, da derechos, pero también da deberes. Claro, uno puede decir, si me llaman 50 veces en el día ya es hostigamiento, si me llaman una vez me están avisando que tengo una deuda, podemos regular eso. Pero hay una naturaleza distinta a si una empresa X, de cualquier naturaleza, la más diversa del mundo, me contacta para venderme un producto que pudiera, voy a poner un caso extremo, estar absolutamente ajeno a cualquier relación, problemática o interés que yo tuviera. Uno puede decir, no, le van a ofrecer algo que a usted le interese y que resolver un problema puede ocurrir,
pero si yo lo pusiera en un porcentaje puede ser el 5, el 1% de los casos, y en el otro 95% pueden ser cosas que no me interesan. Entonces yo quiero hacer esa separación porque ahí tenemos una posibilidad de ver la tramitación, porque efectivamente son dos aspectos bastante distintos. Y yo lo que quería era hacer un comentario sobre el punto de la cobranza extrajudicial y lo que aquí se nos ha planteado de la inclusión financiera, pero que es un poco más compleja la reflexión. O sea, yo lo que tomo y me hago cargo es de que efectivamente las limitaciones que tenemos en Chile al crédito formal, por distintos motivos, y podríamos decir la sobreregulación puede ser una, yo concedo que debatámoslo, como lo ponían ustedes, genera que la gente esté recurriendo lamentablemente en forma, no sé si creciente, pero mayor que antes, podríamos decir, al crédito informal, con la complejidad que las prácticas que han habido en otros países nos están llevando a este fenómeno que se llama popularmente como el gota a gota. Yo presenté un proyecto de ley en la Comisión de Seguridad que no se ha discutido, que cataloga un nuevo delito, que en mi opinión es importante tomar, que es el de usura extorsiva. Eso existe en Colombia, donde este fenómeno se dio, porque es radicalmente distinto el prestamiento informal, que puede cometer un delito al ponerte intereses que están fuera del marco legal, al que aparte de hacer eso, después te amenaza, pone en riesgo tu vida, incluso hay ya situaciones de asesinato, porque además es una forma de crimen organizado que después a la persona la involucra una red. Puede partir con el deudo, pero le dicen, bueno, pero ya que está endeudado, muéveme esta sustancia, dame datos de esto. Entonces, la verdad que es algo que está muy alarmante, y yo creo que en ese sentido hay que tomar medidas por los dos lados. Por el lado de establecer este nuevo delito y ser muy firme. La Fiscalía ha avanzado, ha habido alguna investigación emblemática, pero este fenómeno está extendiéndose en forma masiva. En La Serena, en Coquimbo, hacia el norte tenemos mucho de esto, mucho. Y en paralelo tenemos que discutir, que yo creo que eso escapa al proyecto de ley que estamos viendo, de qué manera generamos más inclusión financiera, ¿ya? Porque yo sí soy de la opinión que el mercado financieros mundiales están habiendo negocios más atractivos que el crédito, y que eso puede estar distorsionando el fin, que es que la gente pueda tener este acceso al dinero para resolver distintos temas y no quede excluido del mercado. Entonces, en ese sentido me parece que hay un debate muy interesante que ustedes enuncian y que obviamente trasciende al proyecto de ley, pero yo lo dejo planteado como un tema que vamos a discutir en su minuto. Eso por mi parte. Damos la palabra a los invitados. Muy bien, parte. Muchas gracias, presidente. Tal como lo planteamos en nuestra presentación, y respondiéndole al diputado Winter, nosotros visualizamos que son dos problemáticas distintas. Respecto al tema de las llamadas publicitarias, también nosotros planteamos, diputado, de que el análisis hay que hacerlo de cara a la Ley de Protección de Datos como a la resolución de la Subtel con los prefijos. Nosotros compartimos el 100% su inquietud, diputado, respecto a esta materia. Creo que todos los que estamos acá somos personas y consumidores después de cierta hora del día y sufrimos esos problemas. Y nosotros, derechamente, como industria, puedo manifestar, no tenemos inconveniente en avanzar y perfeccionar, digamos, la regulación en esa materia. Lo importante es hacerlo con coherencia regulatoria de acuerdo a la ley actual y a la resolución que dictó, digamos, la Subtel. Eso es lo primero. Respecto a lo segundo, con el tema de las cobranzas extrajudicial y tomando lo que usted plantea, presidente, nosotros en esto y sobre todo a la industria que me toca representar, que estamos más focalizados en los segmentos medios bajos de ingresos, son las personas que más sufren con este tipo de medidas porque terminan excluyéndose del mercado formal. Nosotros estimamos que tenemos que lograr atraer en los próximos años a cerca de 1 millón de personas que están hoy día en el mercado informal del crédito, y por ende, aunque esto excede esta iniciativa legal, como usted planteaba, senador, yo creo que ha llegado el momento de intentar entre todos impulsar una agenda de trabajo para la inclusión financiera y derechamente tomar un conjunto de medidas que permita atraer al mercado formal a ese 1 millón de personas que ha ido saliendo paulatinamente. Hoy día tenemos que tener claro que los pilares del crimen organizado
son el narcotráfico, el comercio ilícito y el mercado informal del crédito. Entonces, debemos necesariamente, digamos, hacernos cargo de este tercer pilar, y yo quiero, digamos, manifestar nuestro total apoyo a mesas de trabajo, lo que quiera establecer esta comisión para traer propuestas y, en definitiva, avanzar en esa dirección. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Claudio Ortiz de la Asociación del Retail Financiero. Vamos a dar la palabra primero al Zoom a Claudio Magliona, que lo vi en la pantalla, y después acá a José Manuel Mena. Claudio. Muchas gracias, presidente. Efectivamente son dos conversaciones distintas. Yo me quiero referir a la primera conversación, el sistema de contacto. Yo siempre mencioné consumidores, potenciales consumidores, y en ese sentido yo podría proyectar ahora. Tengo la ventaja, ¿no es cierto?, de estar acá. El derecho de oposición de la nueva ley de datos personales, que no cabe en un sistema de opt-in. Si me permiten, yo puedo proyectar. Perdón, Claudio. Justo hay unos como 15 segundos que se te va el audio. Entonces te vamos a pedir repetir porque estaba en esa parte y se fue el audio. Ya. Ahora vuelvo. No cabe ninguna duda de que la ley de datos personales establece un sistema de opt-out y no sistema de opt-in. En el artículo 8º. Trata este tema en forma específica. Si me permite, presidente, yo puedo compartir y leer el artículo de la ley. Adelante. Sí. Mejor podemos aclararlo en el acto en este momento. Comparto. Este es el artículo 8. Me imagino que lo están viendo. El derecho a oposición. El titular de datos tiene derecho a oponerse ante el responsable que se realice un tratamiento. Letra B. Si el tratamiento se realiza exclusivamente con fines de mercadotecnia o marketing directo de bienes, productos o servicios. O sea, está sumamente claro que nuestro sistema optó por un sistema de opt-out y no el sistema de opt-in que establece el proyecto. Por eso que yo mencioné, y con eso dejo proyectar, por eso que yo mencioné que un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional podría iluminarnos, porque contacto previo, de autorización previa, no sé cómo se logra, ojo, yo no sé cómo puedo lograr un sistema de tener que contactar a alguien y decir, oye, autoriza. Podría ser, y nosotros creemos que sería desastroso para toda una industria y para muchas relaciones, que no voy a repetirme sobre el tema, pero no sería el camino. Sin perjuicio de eso, nosotros creemos que hay que regular. Y creemos que no hay que tener miedo a las multas, y creemos que el que se porta mal y está abusando un derecho, bueno, tendrá que responder. Entonces yo también adhiero con lo señalado con el presidente del retail financiero, participar en una mesa de trabajo, buscar nuevas experiencias, ver cómo vamos a regular esto de una vez por todas. ACTI se pone a su disposición, señor presidente. Muchas gracias a Claudio y damos la palabra a José Manuel Mena. Gracias, presidente. Quisiera referirme en primer término a la afirmación suya y después, con su autorización, pedirle si Juan Esteban Laval puede, Juan Esteban Laval, que es el fiscal nuestro, señalar elementos legales en la consulta que hizo el diputado Winter. En términos generales, es lamentable la situación de cómo la informalidad financiera ha crecido en nuestro país. Yo creo que nadie recuerda a una señora que se llamaba Dafne Sepúlveda, una mujer de 30 y tantos años, un par de hijos, la zona de María Pinto, que hace 2 años se suicidó por el agobio de estar con el gota a gota colombiano enredada. La vergüenza para nuestro país es que hace 25 años atrás, a mí me tocó, como gerente general del Banco Estado, liderar el crecimiento de la filial de microcrédito.
nosotros hicimos la caja vecina, la cuenta RUT. Y en esa época era posible dar un crédito de $1.000.000 a un colero en las ferias, porque el marco legal para poder dar un crédito y poder cobrarlo permitía spread que cubrían riesgo de crédito y costos operacionales. Y se pudieron dar hasta llegar hoy día a 800.000 clientes, pero deudores de crédito del orden de 300.000. Debieran ser doble de eso, a la realidad de 25 años después. Pero entre la máxima convencional, las comisiones que se metieron a spread, los gastos de cobranza y los costos operacionales, algunos de ellos razonables, por supuesto que hay que hacer, hacen que hoy día ese $1.000.000 sea inviable. De las 20 entidades de microcrédito que operaban 25 años atrás, hoy día operan 4. Es el mejor reflejo. Ese crecimiento hace que la informalidad financiera, que no se ve porque no hay toldos azules en las calles, pero sí están en Internet. Son toldos azules financieros. Y una medida tras otra ha hecho, legal y normativa, ha hecho que hoy día no hay espacio ni siquiera para responder al riesgo de crédito que se representa el segmento de Y, en la medida que esas personas no son clientes de alguna entidad financiera formal, porque no están los datos. Entonces, los costos de contactabilidad, los costos de dar la operación de seguimiento y cobranza, no hay spread. Y eso hace que desaparecieran todas las entidades más orientadas a ese segmento que los bancos operaban. Ustedes deben recordar, cada una tenía una financiera antigua que estaban adentro, hoy día no hay ni una. ¿Por qué? Porque no hay margen. Entonces, estamos absolutamente disponibles, hemos hecho conversaciones con el ministro de Hacienda anterior, con el actual también, en algunos tópicos, para poder hacer una agenda que pueda volver a ser el país que éramos en términos de acceso a crédito sano. Repito, 25 años atrás, un colero de la feria podía dar un crédito, podía tomar un crédito, no siendo cliente de ningún producto, y hoy día eso es imposible. Segundo elemento que quiero compartir. La información, cuando uno es deudor de algo, es valiosa. A título personal, uno siempre se olvida, alguna autopista, no necesariamente tiene todo domiciliado, se denomina, ¿no? Metido en cuentas, hay operaciones que se olvidan. Le pasa a la familia, a la señora, y por supuesto, de repente un llamado, un mensaje, bueno, hay formas en que uno se recuerda, y hay posibilidades de poder hacer ese pago oportuno. Y solo enfatizo, hoy día la forma de poder hacer esa cobranza extrajudicial está absolutamente regulada. Y no es un problema en el sistema bancario, no es un problema. Pero sí tengamos conciencia de que cada medida adicional que vamos colocando, ya hoy día estamos logrando mantener los riesgos acotados, pero cada medida adicional son costos adicionales y por lo tanto estamos haciendo esa exclusión que debemos combatir. ¿Quisieran por su intermedio ofrecerle la palabra? Sí, se la damos al señor Juan Esteban Laval. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio quisiera referirme al comentario del diputado Winter respecto al tratamiento de la publicidad, sea que se trate de un consumidor o no un consumidor. O sea, en el sentido que aquí existe una regulación. Por un lado, tenemos la Ley de Protección de Datos de Protección de los Derechos del Consumidor, que en el artículo 28 establece la obligación del proveedor de facilitar los mecanismos para que la persona que recibe una comunicación de marketing pueda solicitar la suspensión del envío de esta información y, por contrapartida, el proveedor está obligado a poner término a esa acción, ya que se trata de una actividad que queda prohibida. Y por otro lado... De acuerdo, pero por otro lado,
tenemos el marco regulatorio de la Ley de Protección de Datos Personales, donde que establece las bases del instituto para el tratamiento de datos. Entonces, esta ley establece primero un principio, la regla general, que el tratamiento de datos puede efectuarse sobre la base del consentimiento del titular del dato, y también la ley establece un conjunto de excepciones donde se puede realizar el tratamiento de datos por el responsable sin el consentimiento del titular. Uno de esos casos es el caso donde existe un interés legítimo por parte del proveedor, donde el proveedor está, en el marco de esta ley, está sujeto a una serie de principios. Tiene que haber finalidad, proporcionalidad, seguridad, transparencia y otros principios más que se establece la ley. Y, por otro lado, la misma ley, tratándose del derecho de oposición, que era lo que leía Claudio Maglione hace un momento atrás, se establece este derecho de oposición específicamente para el caso del marketing directo. Y ejerciéndose el derecho de oposición por parte del titular del dato, el proveedor está obligado a suprimir esa información. Entonces, para que quede claro, existe una regulación que prima por sobre el lado que es la regulación de materia de protección de datos personales, prima por la regulación en materia de derecho del consumidor. El proveedor está sujeto a una serie de obligaciones y además el cumplimiento de principios, y también se le entrega una facultad a quien reciba la información para oponerse, y en contrapartida el proveedor, por el hecho de que existe la oposición, está obligado a suprimir esos datos. ¿Una vez ya recibida la llamada? Bueno, porque es un sistema. Claro, lo que pasa es que, o sea, Chile, nuestro sistema ya optó por un sistema que es el sistema de opt-out, que estaba regulado en la Ley de Protección de los Derechos del Consumidor, y que también fue reiterado por un sentido de consistencia regulatoria en la Ley de Protección de Datos Personales. ¿Y esta ley propone otra cosa? Por supuesto. ¿Están de acuerdo? No, Eso es lo que me queda claro. por supuesto, por supuesto, sí, bueno, o sea, Ponga, diputado Winter. Siga nomás. Claro, o sea, el sentido de este proyecto es consagrar un sistema de opt-in, y nuestro marco regulatorio lo que hace es establecer un sistema de opt-out, o sea, que la persona puede solicitar que cese el envío de información y por lo tanto queda el envío de información a esa persona queda prohibido, o por otro lado, desde la perspectiva de la Ley de Datos Personales, es que habiendo un interés legítimo por parte del proveedor para hacer acciones directas de marketing, el receptor de esa información, el titular del dato, tiene el derecho de oposición, y al oponerse, el proveedor del servicio está obligado a suprimir ese dato, haciendo, y lo que mencionaba hace un momento atrás, que igualmente la misma ley establece, la Ley de Protección de Datos establece que el proveedor del servicio, al realizar esta actividad de marketing, y hacer el tratamiento de datos, tiene que cumplir con una serie de principios estrictos que establece la ley, como la finalidad, la proporcionalidad, la seguridad, la transparencia, etc. Por haberse cumplido el objeto, se levanta la sesión.